Estamos aquí nuevamente en su programa Historia de los Grandes Deportistas, hoy con un grande. La verdad que yo sé que ustedes hoy domingo se están dando banquete después del almuerzo con esta participación de Maíta. Maíta, te hablábamos antes de la pausa de esa época dorada del baloncesto distrital, que yo diría que incluso competía con el béisbol de invierno. Y cuidado si la gente se identificaba más con el torneo del distrito. Te hacía la pregunta que de esos jugadores refuerzos, que eran verdaderos refuerzos que venían, ¿cuál de esos jugadores te impresionó más en ese momento? Mira, yo siempre digo que he sido uno de los jugadores, yo no sé si el más, pero sí debo decir que fui uno de los jugadores más privilegiados, en el sentido de la oportunidad de tener personas a mi lado que hicieron siempre crecer mi juego y mi disciplina como jugador. Lo digo porque pasé por la mano de los mejores entrenadores del país y al mismo tiempo tuve la oportunidad de jugar con grandes jugadores. Al que enfrenté y después también fuimos parte en un equipo, yo diría que el jugador más disciplinado, más competitivo que yo he tenido al lado se llama Eugene Richardson, como refuerzo. Yo tuve la oportunidad de jugar con Eugene en Santiago y al mismo tiempo después en un torneo nacional con el equipo de Mauricio Báez. Y las cosas que Eugene le enseñaba a uno como jugador eran impresionantes porque aparte de que era un competidor, era un líder, un gran anotador. Yo nunca vi una hoja de Eugene Richardson tirando por debajo del 50% en mi vida, en todo el tiempo que estuve jugando contra él y cerca de él. Otra de las figuras que refuerzo que tuve la oportunidad de jugar fue con el Gato Jim Maldonado en San Francisco, con Willy Laboa Young. En principio lo enfrenté porque pertenecía a Arroyo Hondo, pero luego en un cambio que fui a San Lázaro, pude jugar un año con él, estuve junto con mi ídolo y al mismo tiempo con Willy Laguayón, con Hugo Cabrera y Willy Laguayón. Eso fue una de las grandes cosas. Yo debo decir algo que se me pasó en la etapa de la primera pregunta de los 15 años, cuando yo estuve con la selección Amor Fry. Nosotros teníamos un intercambio, la selección de mayores tenía un intercambio con Puerto Rico, yo recuerdo. Ya nosotros habíamos venido de Miami. Y alrededor como de 15 o 20 días después iba a ese intercambio lo que era, y entonces a nosotros nos invitaron para hacer un juego previo a la selección U13, de U13 no, Amor Fry en ese tiempo, para hacer un juego previo a lo que era el partido principal con la selección, pero al mismo tiempo invitaron al Club Los Nómadas, al ballet folclórico infantil del Club Los Nómadas. Esa es una buena historia porque la actividad comenzó con eso. Entonces yo tenía que bailar, yo comencé bailando. En el pam, 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 pam. Y entonces, no, fue al revés. Primero el partido de nosotros, de la selección Amor Fry, me fue muy bien. La gente nos aplaudió, excelente. Entonces después en el intermedio, ahí fue que vino la presentación del grupo folclórico, el ballet folclórico infantil del Club Los Nómadas. Y entonces yo salí. Humberto se sorprendió, Humberto Rodríguez, que era el entrenador, cuando vio, pero tú también bailas, dice. Y entonces, eso fue uno de los momentos más bonitos de mi carrera, porque aparte de esas dos cosas, pude estar de cerca con Hugo Cabrera. Por primera vez. Y eso fue algo que me impactó. Pero volviendo a lo que era tu pregunta, grandes refuerzos. Marshall Wilson fue un gran refuerzo con nosotros. Yo tuve la oportunidad de ver, no jugar contra ellos, de ver a Ney Granger, a Víctor Ogarro en ese tiempo, también a Ed Johnson con Mauricio Báez, Chan Lefus con Chan Lefus era con Naco, también, no recuerdo el fuerte que trajo Naco. Bueno, Marcelo Starr después, pero hubo uno previo que era un tremendo jugador. Bueno, esos eran los refuerzos que prácticamente yo tuve cercanía. Maíta, mi historia en el baloncesto, o sea, lo que yo guardo, lo que yo registro en mi memoria, inició con los Universales de los Minas, aquellos 86, 87, no recuerdo.
y básicamente algo que marcó todo nuestro sector, que fue en 1993. El señor director tiene un corte sobre una actuación tuya, específicamente en 1993. Quiero que lo veas y me digas qué tú pensaste en ese momento. A correr Maíta, 11 segundos, final de película, Maíta Mercedes, 7 segundos, Maíta Mercedes, Maíta suelta, y ganó el juego, y acabó el juego, victoria para los Piras ganó, los Piras ganó, el canasto de Maíta, ¡qué juego! ¡Qué juego! ¡Final! ¡Maíta ganó! ¡Final! ¡Final de película! ¡Maíta ganó el juego! 80-79. Ahí está la repetición. Maíta Mercedes. ¡Qué grande! El canasto de Maíta. Increíble el juego. Increíble el juego. Increíble el juego. Y ganó Maíta Mercedes. Vamos a ver si podemos entrevistarlo. Vamos a pedir un poco de calma. Maíta significa mucho para mí, porque fue uno de los pocos partidos o los pocos eventos deportivos que yo pude ver junto a mi abuela. Wow. Y ella en ese momento decía, no, ya, esa gente son ricos, refiriéndose a Arroyo Hondo, ellos ganaron. Y de repente tú sueltas la bola en seis, no ganamos, y ya fue una histeria colectiva. Pero tú, Maíta, tú con la bola, faltando 7 segundos, ¿qué pensabas? Bueno, imagínate, muchas cosas, porque veníamos desde el principio dominando el juego, casi 17 puntos de ventaja. Arroyo Hondo vino acercándose, vino haciéndose dueño del escenario, nos creó esa presión y luego prácticamente nos llevó hasta el final dominando el juego. Había pasado una jugada anterior cuando nosotros logramos... en un momento yo le di el pase a José Vargas, él intentó la acción ofensiva y entonces le dieron faltas personales. Él tenía 2 tiros libres para empatar, anotó uno y falló uno. Entonces cuando Arroyo Hondo fue a la ofensiva, la jugada inteligente, imagínate, Víctor Hansen, que siempre ha sido un jugador que de esa inteligencia y esa calidad que tenía, pudo dar esa falta, sacrificando salir del partido, pero sabiendo que tenía que dar esa falta para parar el reloj. Y en ese momento a quien se la dio, que fue a Junior La Antigua. Entonces eso dio la oportunidad. Bueno, yo diría, ¿qué pensé en ese momento? Bueno, cuando Marcha me entrega la bola, lo primero que yo chequeo es el reloj. Desde 3/4 de cancha veo que quedan 15 segundos, pero cuando estoy intentando hacer una acción ofensiva, la bola se me va hacia un lado. Ya en ese momento de una vez registré que no iba a tener tanto tiempo para hacer otras cosas y decidí hacer la ofensiva. Algo muy importante que se puede ver en el video es que cuando yo hago la penetración, yo hago la lectura de que Vinicio viene en una dirección hacia mí, entonces yo lo que hago es que cambio la dirección como para alejarme un paso más, para ganarle ese paso más y no tener el chance de que él me pueda tapar. Él dice que sí, que le dio la bola, pero ahí ese paso hacia atrás fue que me ayudó a tener el balance y al mismo tiempo el espacio para tirar. Pero fue un momento grandioso porque que veníamos de estar arriba 2-1 la serie. Arroyo Hondo nos puso mucha presión empatando la serie y entonces nosotros sabíamos lo difícil que era Arroyo Hondo con el refuerzo que tenía, que era Steve. Y ahí mismo, Maíta, vemos el Palacio totalmente abarrotado. ¿Cómo tú sentías el nivel de público? ¿Tú dirías que estaba 70-30 a favor de los Minas? ¿Cómo tú sentías tú dentro del tabloncillo el nivel de los fanáticos? No, yo diría que 80-20. Realmente es como decimos en los barrios y en los pueblos. En los Minas no se quedó nadie, en los Minas se quedó vacío ese día. En ese momento que el Palacio de los Deportes no contaba con climatización, tú sentías el calor que entraba por la pierna, el calor que entraba por la pierna, pero ya uno cuando comenzaba a jugar se olvidaba de todo eso. Ahí mismo, Maíta,
que tú hablabas, escúchame Luis, que tú hablabas, Maíta, del calor, que no había climatización en el Palacio. ¿Cómo Maíta Mercedes se mantenía? Porque yo decía que los dos jugadores más intensos que yo veía eran Maíta Mercedes y Lolo Regus. ¿Qué hacía Maíta Mercedes fuera del tabloncillo? ¿Cuál era tu preparación para tú poder soportar 40 minutos ahí bajo esa intensa calor que hacía en el Palacio de los Deportes? Yo diría que mis vacaciones en ese tiempo del año eran 15 días. Porque yo comenzaba jugando en Santiago, seguía jugando el Distrito, luego jugaba a veces la Romana y terminaba jugando en San Francisco de Macorís. Eso era entre lo que era febrero, que era Santiago, hasta prácticamente cerca de noviembre, diciembre, que era San Francisco de Macorís. Esa etapa de diciembre hasta enero era el momento en que yo físicamente me preparaba y realmente eso influyó en una persona que cambió mi físico realmente. Lo que yo puedo tener ahora de físico, pues yo era muy delgado, se lo agradezco a esa persona porque Ángel Presinal Doñez. Nosotros trabajábamos, era como diría mi trainer personal, yo me lo llevaba a Santiago, a cualquier sitio donde íbamos. Ese era el trabajo entre lo que era principio de diciembre hasta mediados de enero, que ya partía de nuevo para Santiago a jugar. Esa era mi etapa de preparación y era una etapa de preparación prácticamente de un atleta en cierta forma que podía entrenar atletismo, porque era en esa dirección que lo hacíamos. Yendo en la misma dirección, decía Tomás del calor en el Palacio. Yo estuve presente en el 5º partido, me parece, y fui manifiesto de eso. E inclusive escuchaba a los fanáticos alrededor de mí decir que estaban molestos con Steve Fight, que era el refuerzo de Naco. El nuestro era Marshall Wilson. Pero sí la gente se sentía como, oye, ¿y qué es lo que va a hacer este hombre? ¿Qué vamos a hacer para pararlo? Sí. Y en cuanto a la asistencia, después del partido fuimos a Maíta Sport, y si en el Palacio habían más de 7,000, en Maíta habían 20 o 25,000 personas. Sí. Eso lo vimos en este momento. Ya eso fue la celebración. Pero hay algo que realmente hay que contar de lo que fue el 87 al 93. El 87 es el inicio de la franquicia de los Minas. Nosotros recordamos que teníamos los jugadores superiores, Víctor Hansen, que era con los Astros, con San Lázaro estaba Héctor Reynoso, Roberto Abad con Mauricio Báez, Jesús Chu Mercedes con Mauricio, yo estaba en ese momento con Arroyo. Nosotros teníamos 5 jugadores que participaban en el torneo nacional. Antes lograr un torneo campeón presuperior nos dio la oportunidad de ser elegido para una franquicia en el 87. Y realmente el equipo de los Minas ese año hizo historia porque en su primer año llegó hasta la final. Pero hubo un costo también. Y es que yo no pude estar en ese equipo porque a mí me cambiaron para Arroyo Hondo ese año por Felipe J. Payano. Bueno, pasó ese año, los Minas quedó segundo, yo jugué después en el 87. Del 87 hasta el 90, hasta el 91, 92, hasta el 91. Es decir, que jugué la temporada del 90, porque en el 91 fue también otro día clave en mi carrera, porque ese día, como estábamos Víctor Hansen y yo en el equipo, éramos 2 armadores, y realmente el equipo necesitaba otras cosas que en ese momento para poder competir. Yo recuerdo una palabra de Torben Jaque que realmente fueron clave. Yo recuerdo una noche que Torben me invita a su casa y me dice, yo tengo que hablar contigo. Mira, por esto y por esto te vamos a tener que cambiar, por estas circunstancias, el equipo necesita esto, aquello. Y a mí ese momento como que me dolió mucho porque entonces, pero está bien, pero ¿y por qué? Porque si esperamos todo este tiempo, competimos, nos dieron la franquicia y uno está ahí en su barrio, ¿por qué yo tengo que irme otra vez? Bueno, dice, no, por circunstancias técnicas y ese tipo de cosas. Y yo le digo, ¿y por cuánto tiempo? Me dice él, por 3 años. Cuando él me dijo 3 años, yo digo, no, pero por 3 años. Y entonces él me dijo, no te preocupes, que cuando tú vuelvas tú vas a ser el mejor jugador del país.
Bueno, estamos, señores, en su programa Historia de los Grandes Deportistas. Ya ustedes han escuchado muchas cosas inéditas de la vida de Mayita Mercedes. Nosotros, va a hacer una pregunta, Luis, para entonces irnos a la pausa. Me gustaría, para retornar, pedir la anuencia de Mayita. Tenemos algunas preguntas que nos han enviado algunos amigos televidentes, incluso de los Estados Unidos, y queremos contar tu anuencia para ver si podemos formulártela en el siguiente bloque. No hay problema. Pues entonces volvemos en el siguiente bloque, Tomás. Ok, vamos a la pausa y retornamos nuevamente en su programa Historia de los Grandes Deportistas.